Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que analizaremos lo que fue y lo que nos dijeron los años viejos en Quito, el día de ayer en la noche, en las que, como siempre, y por desgracia, el alcalde mandó a cerrar la fiesta a las 7 de la noche a pesar de que había un aguacero que no parado hasta hoy a las 10 de la mañana. Y, sin embargo, el haber detenido esa fiesta a las 7 de la noche significó que mucha gente que había sacado sus cositas para vender, comidas, etcétera, etcétera, porque la avenida Amazonas, desde la avenida Colón hasta la avenida Patria, reunieron el día de ayer a millones, por lo menos a 1 millón de ecuatorianos. Hizo lo que no ha hecho nadie. Esta festividad es y nos muestra que el corazón de la ciudad realmente está en la avenida Amazonas y que el corazón de la ciudad está en la fiesta de Años Viejos. La fiesta de Año Nuevo es para la gente de Quito un momento de reencuentro social, de comunicación, de reconocimiento, de compartir y de compartir con ironía, con el humor, con la sátira, de reírse de sus desventuras y de sus desgracias, de pensar con optimismo. Es el renacer del optimismo. Algo diferente que lo que es la celebración de los años viejos en Guayaquil, donde se hacen enormes mamotretos, pero que representan figuras de la televisión, cositas así, todo lo que es el mundo de la diversión y del espectáculo. Acá, básicamente, los años viejos representan la vida política del país. Y eso es lo que nos mostró ayer el 31 de diciembre. Y en esto había pues cosas muy fundamentales que no vimos y que vimos en aquellas tarimas. Por ejemplo, no se vio nada acerca de los 29, ni se vio nada acerca de los 29 juicios de Correa, ni tampoco algo de Julian Assange, ni tampoco algo de las protestas en Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, ni tampoco algo sobre el Guacho y el asesinato de los periodistas, ni tampoco algo de Paola Pavón, la prefecta que vísperas de esta fiesta fue suelta después de que fue electa presidenta. Tampoco del Consejo de Participación Ciudadana y la destitución del cura Suárez. Nada, nada, nada del cura Suárez. Nada. Eso quiere decir que no hubo libertad de expresión. Y lo curioso es que el alcalde de Quito, y antes el prefecto provincial de Pichincha, que era el que prácticamente patrocinaba esta festividad y estas presentaciones de años viejos, pues no hicieron presencia. Y es curioso porque el alcalde de Quito es indígena, claro, es un indígena como Michael Jackson, desteñido, pero desteñido con trajes de Pierre Cardin, zapatos brasileros, que vive en la González Suárez, es decir, es un renegado indígena que ha decidido no ser ni vivir ni entender a los pobres indígenas, sino que quiere ser blanco a toda costa, pero el que se viste de seda, mono se queda, aunque se vista de seda. Aunque un indígena se vista de seda, indígena se queda, porque tiene el tamaño del Chapo Guzmán, porque no tiene la piel blanca ni los ojos azules, y porque simplemente el Pierre Cardin no cambia su apariencia ni su presencia para el resto de los Pierre Cardin, de los Donald Trump, de los blancos, de los criollos aristócratas. Él solamente es
un arrimado a la clase poderosa de Quito. Y bien, esto explica por qué no se permitió la libre expresión en las tarimas y no se dijo nada sobre esto que estoy mencionando. ¿Qué más lo que pasa con Julian Assange? ¿Qué más lo que pasó con el Guacho y los periodistas? ¿Qué más lo que pasó con Rafael Correa y todos los perseguidos políticos? Estamos hablando de Rivera, de Rivadeneira, de Glass, que está en la cárcel, de Virgilio Hernández, de Paola Pavón, de los refugiados en la Embajada de México. ¿Qué eso ni una palabra? Nada. Pero sí alcanzamos a ver, por ejemplo, que hay en las tribunas el detalle de los indígenas y cómo ellos ya comienzan a reconocer, y la comunidad y la ciudadanía de Quito los reconoce como verdaderos héroes porque lograron detener todo el atropello de Lenín Moreno. Lenín Moreno, que es un postrado físico y además un postrado ante el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos, todos lo reconocemos, un político poco inteligente y muy torpe por las medidas económicas que aplicó, y que finalmente ha tenido en las tribunas, toda la gente lo describió y lo presentó como un aliado incondicional de Jaime Nebot, Guillermo Glasso. Pero una de las cosas más interesantes fue la presentación también de Julio César Trujillo, un personaje que manejó el Consejo de Participación Ciudadana para conseguir entregarle todos los poderes a Lenín Moreno. Hablamos del poder judicial, del poder electoral, de la Corte Constitucional, de los órganos de control. Y como ya tenía el poder de la Asamblea Nacional Constituyente y de la presidencia, prácticamente nos quisieron hacer tragar la idea de que Julio César Trujillo no era un simple instrumento de Lenín Moreno para consolidarse como un dictador civil en Ecuador. Pero aparece también, curiosamente, la imagen de un solo cuerpo con dos cabezas de Osvaldo Jarrín Román. Espero que no sea familia de mi amigo el general José Gallardo Román. Y por supuesto, uña y sucio de otro amigo mío, Lucho Hernández. Pero curiosamente, se le acusa ahí, en esa vitrina, del asesinato de 10 personas, de la pérdida de la vista de numerosas y de más de 3.000 heridos en las manifestaciones. Para entender cómo pudo haber sucedido eso, cómo llevamos a asesinar, más que en ninguna otra manifestación. Recordemos que cuando le tumbamos a Gutiérrez apenas murió una persona, y era un periodista chileno, amigo mío, que por ahí socorrer a un niño aspiró gas lacrimógeno, pero tenía problemas cardíacos. Y esa fue la única víctima de la caída de Lucio Gutiérrez. Pero en la represión por la caída de Yamil Mahuad, no murió ningún indígena. De lo que yo me acuerdo, nadie. Pero, ¿qué es curioso? Ahora mueren 10 personas. Hay numerosas, más de 100, pierden los ojos, pierden uno de los ojos. Y todavía más hay heridos. Entonces, estamos hablando de que hubo una represión. Y el problema es entender quién la dirigió y cómo se dirigió esa represión. La represión fue dirigida, a no dudarlo, por por Osvaldo Jarrín Román, porque él es un individuo de la promoción 59 del Colegio Interamericano de Defensa, que es un órgano independiente pero adjunto a la OEA y a la Junta Interamericana de Defensa, que es donde se aprende y se estudia la reacción en todo el hemisferio sur contra
el marxismo y el socialismo. Se estudia en el fuerte Leslie y está en actividad desde 1962, donde ha formado 2.860 altos oficiales del ejército. Estamos hablando desde tenientes coroneles para arriba, con la finalidad de intervenir directamente en los gobiernos de los países de los que provienen, mediante su desempeño en cargos estratégicos. Esta es una escuela muy vinculada, emparentada, prima hermana de la Escuela de las Américas, que ahora funciona en el Fort Benning en Georgia, pero desde 1946 hasta 1984 formó 60.000 militares en Panamá, en lo que se llamaba Fort Amador. Era una escuela denominada la Escuela de Entrenamiento de Torturadores, Asesinos y Represores de América Latina, y de ahí nacieron dictadores como Galtieri, Noriega, Contreras o Montesinos de Perú, que era el hombre que hacía toda la cosa sucia en el gobierno de Fujimori. Estamos hablando que se entrenaban en contrainsurgencia, comando y en asesinato mediante francotiradores. Esta escuela y este sistema de enseñanza nació de un asesino nazi contratado por la CIA, llamado Klaus Barbie, o denominado también el carnicero del León, que fue el jefe de la CIA, de la SS y de la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial. Luego, desde 1947 a 1951, ayudó a formar el Counterintelligence Corps, que es el origen de la CIA. Cuando ya se comenzó a cuestionar cómo diablos un criminal de guerra nazi estaba protegido por la CIA y por los Estados Unidos lo mandó a vivir en Bolivia, mediante un sistema que se llamaba Ratining, que era un sistema, una red, mediante la cual muchos asesinos nazis como Mengele, que fue el médico famoso de Auschwitz, donde hacía sus experimentos con seres humanos, este asesino nazi pasó a ser parte de los gobiernos de Barrientos, de Banzer y de Luis García Meza. Fue uno de los que intervino junto con la CIA en el asesinato y persecución del Che Guevara. Luis García Meza, ahora que fue el candidato que compitió con Evo Morales, fue un dictador que estuvo amparando a este criminal nazi, al que inclusive lo llevaron Banzer y García Meza, lo llevaron a nombrarle jefe de la Compañía General Marítima de Bolivia, que era una compañía ilegal de tráfico de armas. Pero cuando cae él, es expulsado. Cuando cae García Meza, es expulsado a Francia, donde es juzgado y finalmente muere en la cárcel. En este instituto de represión es donde estudia Julio Osvaldo Jarrín Román, tanto en la Escuela de las Américas como en el Colegio Interamericano de Defensa, y de ahí podemos entender por qué tanta gente fue asesinada en las manifestaciones. Y vale señalar que solamente para enfrentar las próximas manifestaciones que ya vienen el 10 de enero, el gobierno ya compró más de $1 millón en equipamiento para la policía y le dio al ejército $17 millones. Recordemos que con Osvaldo Jarrín Román, la
las bases norteamericanas de Manta le fueron devueltos a Estados Unidos, al igual que la base de Galápagos, base de la que salieron en 1946 expulsados por Velasco Ibarra, y la base de Manta de la que salieron en el año 2010 expulsados, porque no expulsados, pero no se renovó el contrato con el gobierno de Rafael Correa. Esto nos permite entender qué es lo que pasó y qué es lo que se dijo en esas manifestaciones y cómo fue tan importante este pronunciamiento popular que le señaló claramente a Lenín Moreno que el pueblo de Quito no lo quiere. No lo quiere, simplemente nadie, pero nadie salió siquiera con una frase a favor de él. Nadie siquiera le reconoce un solo mérito. Se considera uno de los peores gobiernos, y aunque se dice que ahora tiene una popularidad que supera el 20%, lo cual no es cierto, en las manifestaciones llegó a tener una popularidad y una aceptación de apenas el 8%, y los gobiernos de Yamil Maguad tuvieron el 7% y el de Abdalá Bucaram el 6%, y con ese porcentaje de popularidad los dos gobiernos anteriores cayeron, pero este no cayó justamente porque fue sostenido por Osvaldo Jarrín Román, estratega del Colegio Interamericano de Defensa y especialista en la lucha contra insurgencia, contra el socialismo del siglo XXI y contra el marxismo. Muchas gracias.